feliz día. Mejor dicho, ¡viva la patria! Estamos en la semana de mayo disfrutando de un tiempo especial y queremos vivir un tiempo especial en cada hogar. Así que le damos la bienvenida a todos e invitamos que cada uno invite a sus seres queridos, sus familiares, vecinos, amigos y que se acerquen porque realmente queremos disfrutar del amor de Dios. Dice en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y eso es lo que estamos disfrutando, tener el Espíritu Santo, el Consolador, realmente con cada uno de nosotros. Y dice, os he dicho estas cosas, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, el cual el Padre ya envió en nombre de Jesús, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús ha hecho. Dice, Él les va a recordar lo que yo he dicho y he hecho. Y realmente quiero decirles que lo único que hizo el Señor es darnos amor, amor, amor. Y hablando de amor, 1 Corintios 13 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero la mayor de ellos es el amor. Y miren, aquí tienen, ustedes tienen allí y ven la copa y el pan. Esta es el mayor retrato, el mayor ejemplo, lo mejor que podemos tener del amor de Dios. El pan, que es su cuerpo, la copa, que es su sangre, ese cuerpo que Él dio en lugar tuyo y en lugar mío. Por nuestros pecados debiéramos morir, pero Él puso su vida para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Y quizás alguno de los que está aquí puede estar pensando, yo no voy a poder participar porque estoy en pecado, no me he confesado. Usted puede cerrar sus ojos, puede inclinar su rostro y decirle, Jesús, perdóname mis pecados, estoy arrepentido y quiero comer este pan, que es pan de vida para una nueva vida. Así que les invito a todos que realmente se acerquen y vamos a estar dando gracias por el pan y el vino y vamos a participar. Amado Dios, gracias, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber sido tan valiente, tan amoroso, tan generoso, que tú dijiste, nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente para volverla a tomar. Y Señor, tú has muerto por mí, por mis pecados, por los pecados de todos aquellos que estamos mirando en este momento y escuchando esta palabra. Y quisiera que la obra del Espíritu haga una obra especial, que ahora al participar de este pan y comer y tomar de este vino y sentir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, queremos darte gracias por el pan, por el vino, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
qué bueno. Cuánto bien me hace a mí desde los 16 años que yo me bauticé y realmente comencé a participar de la cena, tomar del pan, tomar del vino y sentir tan cerca la presencia de Jesús. Ojalá que ustedes, cada uno de ustedes, hayan sido bendecidos con esta participación. Ahora, fue tan amoroso, tan generoso. Dios envió a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo unigénito. Jesús, el unigénito, el mimado, el único, se entregó por cada uno de nosotros. Y Él decía, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero se imagina, Dios dio a su Hijo y hoy son millones y de millones y de millones de personas que le han recibido y que es una verdadera cosecha. Quiero decirte que esto es un ejemplo para que cada uno de nosotros hoy podamos tomar una ofrenda de nuestro corazón, con nuestro amor, y la coloquemos, ¿para qué? Para sembrar para otros, que el reino de Dios se extienda y que también otros que están con carencias y con necesidades puedan recibir alguna ayuda de amor de parte de la iglesia. Así que vamos a orar y pedir su bendición por esta ofrenda. Padre amado, tengo en mis manos tu palabra y quiero pedirte, Señor, que una vez más, como lo ha hecho siempre, tú bendigas tu palabra y que tu Espíritu obre en cada persona, en niño, en hombre, en muchacho, en chica, en abuelo, en abuela, en cada familia. Tú obre tu palabra porque, Señor, estamos en tiempos difíciles y necesitamos una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra, Señor, de perdón, de gracia, de reconciliación. Oh, Señor, por eso quiero clamar por Daniel Ubel, tu siervo, que nos va a estar entregando tu palabra desde San Miguel del Monte, del Instituto Bíblico. Señor, úsalo de una manera especial. Y, Señor, que todos los sistemas funcionen bien, que no haya interrupción, para que realmente, Señor, esta noche sea una noche de salvación, de vida eterna, de reconciliación, de reencuentro. Oh, amado Padre, te pido que tú de una manera especial por tu Espíritu obre en cada persona y dale la paz y la tranquilidad y quítale la vergüenza para quedarse al final y poder compartir y charlar para que todos nos vayamos bendecidos en esta noche de aquí. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola queridos hermanos, estamos contentos de poder tener este medio para comunicarnos. Les mandamos desde acá de Monte un fuerte abrazo. En persona no nos podríamos dar un abrazo, pero bueno, virtualmente todavía se puede. Queremos aprovechar esta oportunidad para mandar un gran saludo a toda la iglesia. Les amamos mucho y lamentamos no poder estar en persona, pero bueno, ya volverá a haber oportunidad. Estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo donde muchos están sufriendo de distinta manera. Algunos son afectados en su salud, otros tienen problemas económicos, otros problemas familiares. La verdad, algunos ya no se aguantan más de vivir juntos. Y uno se pregunta, ¿no?, acerca del sufrimiento y de por qué Dios lo permite. Por eso hoy quería compartir este tema, Dios y el sufrimiento. Esto plantea un dilema. Muchos se preguntan por qué Dios permite el sufrimiento. Este dilema no es nuevo. Ya un filósofo griego llamado Epicurio tenía este planteamiento. Él decía así, si Dios quiere evitar el mal y el sufrimiento y no puede, entonces no es omnipotente. Y por otro lado decía, si Dios puede evitar el mal y el sufrimiento y no quiere, entonces no es benevolente.
¿Se dan cuenta el dilema? Si Dios puede quitar el mal y no lo hace, entonces no es un Dios bueno. De pronto esto causó confusión a los creyentes por mucho tiempo, pero la Biblia tiene la respuesta. La verdad es que tenemos que entender el origen de todo. Hace poco leía la historia de un muchacho que fue contratado para atender un call center. Él tenía que atender acerca de una juguetería, porque en Navidad venden muchísimos juguetes, pero el día después de Navidad muchos reclaman la garantía diciendo que no funciona. Y a él se lo instruyó con una serie de preguntas para ver si la garantía era efectiva o no. Y entonces la primera pregunta era muy interesante. La primera pregunta decía lo siguiente: ¿es una falla de fábrica o se produjo por el mal uso de ese juguete? Esto es fundamental. Si es una falla de fábrica, tiene garantía. Pero si se produjo por el mal uso, si lo rompió el niño o si lo enchufaron a 220 cuando era 110, si es un problema del mal uso, entonces no hay garantía. Esta pregunta es fundamental para este tema. El tema del sufrimiento, ¿es una falla de fábrica? Es decir, ¿Dios nos creó fallados? ¿O es un problema del hombre? Yo creo que el problema es el mal uso. El mal uso. Ahora, tenemos que entender que Dios no creó robots. Él no creó un robot para que le adore. Apretás Enter y ahí adoramos a Dios. Él quería crear seres libres para que puedan amarle. No existe el amor si no hay libertad. Él creó seres con los cuales poder tener comunión, una relación de amor, donde el hombre de su propia voluntad decide adorarle. Pero claro, esta libertad conlleva un riesgo. El hombre de pronto usó mal su libertad. Y el hombre eligió creerle al diablo y rechazó a Dios. Ahí comenzó el mal en el mundo y el mal trajo el sufrimiento. Tenemos que entender que el mundo en el que vivimos no es el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó era perfecto. Era sin sufrimiento. El problema es que cuando el hombre eligió creerle a Satanás, el mundo entero pasó a estar bajo el maligno, como dice el apóstol Juan. Hoy es el diablo el que gobierna este mundo. Uno dice, pero Dios no es el soberano. Claro que sí, Dios está por encima del diablo. Sin embargo, Él permite, porque le dio libertad al hombre de elegir. Y el hombre hoy es esclavo del diablo. Y si Dios quisiera intervenir, alguien dice, pero no puede quitar la maldad, no puede quitar el sufrimiento. Sí, claro, pero nos tiene que quitar a todos los seres humanos. Porque la maldad está en nuestro corazón. Y si Dios tiene que quitar la maldad, tiene que quitarnos a nosotros. Y esto no sería la solución. Dios entonces tuvo que elaborar un plan para quitar el mal del corazón. Y ahí está la diferencia. Claro, el hombre con sus malas decisiones trajo como consecuencia que el sufrimiento entrara en el mundo. Y ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 1, Dios dice que por cuanto rechazaste mi consejo, no quisiste oír mi voz, bueno, ahora vas a comer del fruto de tu camino. Fue la decisión del hombre. Y el pecado trajo consecuencias. Y hoy el planeta está gimiendo. Pablo dice así en Romanos capítulo 8, que el mundo está gimiendo con dolores de parto. Claro, el mundo está afectado. Ustedes saben lo que pasa con el cambio climático, con el abuso de la contaminación, con tantos problemas que son los que generan las enfermedades. Es el mal uso el problema. Si el hombre se hubiera sujetado a la ley de Dios, si el hombre hubiera usado correctamente este planeta, no estaríamos sufriendo todo lo que hoy está pasando. ¿Te das cuenta? Mira, si el creador del fútbol, si él inventa el juego y luego hace una cancha y luego llama a unos amigos y los pone a jugar, les explica las reglas y comienza el partido. En un momento uno se enoja y le da una patada a otro y le quiebra una pierna.
¿Esta persona entonces enojada puede demandar al inventor del fútbol? Claro que no, él no tiene la culpa de que otro se haya enojado, que haya reaccionado, que le haya pegado una patada. El mal uso es el problema. Y no podemos reclamarle a Dios, no hay garantías. El mundo está bajo el maligno. Ahora, hay gente que se enoja contra Dios. Se enoja y se rebela contra Dios. Tenemos ahí un hombre que fue diputado de la Nación llamado Jorge Rivas. Un ladrón le pegó un tiro y a partir de ahí quedó cuadripléjico. Un periodista le preguntó si a través del sufrimiento encontró a Dios. Y él dijo, no lo encontré, pero si lo encuentro lo mato. Mostrando la amargura terrible que había en su corazón. Hace poco, un jugador de fútbol conocido, Ricardo Centurión. Ustedes saben que murió su pareja. Y él confesó delante de la televisión, estoy muy enojado con Dios. ¿Por qué permitió eso? Es que Dios no puede intervenir y cambiar las leyes de este planeta. La verdad es que las cosas les pasan a todos. Todos pueden sufrir un incendio, una inundación, una enfermedad. Les pasa a todos. Son las consecuencias de vivir en este planeta que está gobernado por Satanás. Son las consecuencias del pecado del hombre que le dio la espalda a Dios. Sin embargo, Dios quiere traerte soluciones a la vida. Pero las soluciones no vienen por una explicación en cuanto al sufrimiento. Miren, en la Biblia el hombre que más sufrió fue Job. Y Job se hacía muchas preguntas. Él perdió su familia, él perdió su fortuna, él perdió su salud. Y en el libro de Job encontramos 300 preguntas. Son muchas, ¿no? 300 preguntas. 20 de ellas, Job dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y no hay respuestas. Y no es que Dios no sabía, es que la solución no pasa por ahí. Es como un niño que toca un cable y de pronto le da electricidad. El padre puede ser un experto en la electricidad y podría tener toda la respuesta de los neutrones y los protones, pero eso no le va a dar consuelo al niño. El niño lo que necesita es un abrazo. Y es la palabra de consuelo del padre que le diga, tranquilo, todo va a estar bien, ya va a pasar. ¿Te das cuenta? Lo que necesitas en este momento no es una explicación sobre el sufrimiento, sino el abrazo de Dios. El consuelo que puede venir a través de la palabra de Dios. Una mujer llamada Johnny escribió una vez, ella quedó cuadripléjica a los 17 años por un accidente. Y luchó mucho con Dios, haciendo muchas preguntas. Un día se quemó el establo de su casa. Y ella vio que el padre colocaba sobre los ojos del caballo un trapo mojado. Y luego los llevaba y los colocaba a salvo. Cuando terminó el incendio, ella le preguntó al papá, papá, ¿por qué? Cuando los caballos más necesitaban ver, tú le tapaste los ojos. Y el padre le dijo, si los caballos hubieran visto el fuego, se hubieran llenado de pánico y yo no los hubiera podido dominar. Pero cuando les tapé los ojos no tenían más remedio que confiar en la mano que toda la vida los cuidó, los alimentó, los acarició. Y entonces yo podía llevarlos a través del fuego y ponerlos a salvo. Y Johnny entendió y dijo, ahora comprendo por qué Dios tapó mis ojos. Si yo hubiera visto todo lo que me venía por delante, hubiera corrido, hubiera huido de Dios. Pero Él tapó mis ojos y ahora yo confío en que Él me conduzca a través del fuego del sufrimiento. ¿Te das cuenta? Tenemos que confiar más que razonar. En la Biblia encontramos un título de Jesús que a mí me llama mucho la atención porque claro, se le puede llamar Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, pero hay un título que a mí me llama la atención y está en Isaías 53. Dice que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Qué hermoso título! Varón de dolores, Él está experimentado en este asunto de los quebrantos. Por eso en el libro de Hebreos,
capítulo 4, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, tenemos un sumo sacerdote que nos compadece. La palabra griega es que nos es simpático. Simpático viene de la unión de dos palabras, sim, que es con, y patos, o patía, que es padecimientos. Es decir, que él tuvo los mismos padecimientos, por eso puede comprenderte, por eso es simpático. Y te llama y te dice, ven, acércate, acércate, porque ahí encontrarás a alguien con simpatía, alguien que va a estar abrazándote, alguien que te va a dar el oportuno socorro. Es un llamado de Dios a venir a Él. Y alguien dice, no, pero es que Dios no me entiende a mí. Él no sabe lo que es ser rechazado. ¿Cómo no? Él fue rechazado por sus propios discípulos, rechazado por la gente. A los suyos viene y dice, y los suyos no le recibieron. Y él fue rechazado hasta por el mismo Padre, cuando en un momento en la cruz, cargando tu pecado y el mío, Dios lo tuvo que abandonar. Y él gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estaba solo, rechazado por los hombres y abandonado por el cielo. Y tú dices, pero es que yo soy pobre, él no puede comprenderme. Él fue pobre, él tuvo hambre, él tuvo sed, ni siquiera tuvo una tumba propia, le tuvieron que prestar una. Tú dices, no, pero es que se burlan de mí, me hacen bullying. Bueno, se burlaron de Cristo y le escupieron. Tú dices, pero es que yo estoy enfermo, él no puede entenderme. En Isaías 53 dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Te das cuenta? Él puede comprenderte mejor que nadie. Él sabe lo que es sufrir. Por eso Él te invita a venir y a decir, confía en aquel que es el experto, es el experimentado en quebranto. Mira, si yo tuviera que hacerme una cirugía y voy al médico y le pregunto, pero dígame, ¿usted sabe de esto? Claro que sí, me dice. Yo tomé un curso por internet. Le digo, no, un momento, ¿pero usted ha operado a alguien? No, usted es el primero. Digo, no, pero... Bueno, alguien tiene que ser el primero, me dice él. Lo siento, pero no cuente conmigo, yo rajo de ahí. Yo quiero a alguien experimentado, alguien que sepa lo que hace. Y el Señor Jesucristo es aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, y Él promete estar contigo. Él dice, no te dejaré ni te abandonaré. Él está con nosotros. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel cuando estaban en el horno de fuego? Ahí estaba el mismo Hijo de Dios con ellos. Y atravesar el sufrimiento es difícil para todos, pero yo prefiero atravesar el sufrimiento con Cristo a mi lado. Los amigos de Daniel en el horno tuvieron la bendición de disfrutar de la presencia del mismo Hijo de Dios con ellos. Miren, muchos en este momento pasan enfermedad, dolor y hasta la muerte, pero pasarla con Cristo es diferente. Es diferente. Tenemos que contestar la pregunta todavía. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Vamos a dar algunas respuestas. En primer lugar, dice para purificarnos. Es que hay cosas en nosotros que Dios tiene que sacar. La verdad es que hay problemas más graves que la enfermedad. El orgullo puede ser peor, porque hay familias que son destruidas por el orgullo de un hombre que no quiere pedir perdón y que somete a los suyos. ¿Te das cuenta? Hay cosas en el corazón que Dios dice, yo quiero quitar de ahí, y son como un cáncer, como un tumor. Y Dios tiene que purificarnos. También para perfeccionarnos, para capacitarnos para poder ser siervos útiles. Pero yo quiero dedicarme a la tercera, para provocarnos. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad es que la Biblia enseña que Dios muchas veces quiere provocarnos. Utiliza el sufrimiento del mundo para provocarnos. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos.
El apóstol Pablo, cuando era un incrédulo y perseguía a la iglesia de Dios, iba camino a Damasco y de pronto se le aparece el Señor Jesucristo, una luz del cielo. Él cae a tierra. Y Pablo pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. E inmediatamente le dice, no un versículo de la Biblia, no, le dice un dicho común de la época. Le dice así, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le dijo eso el Señor? ¿Qué es el aguijón? Bueno, el aguijón es un instrumento que se usaba para provocar al animal. Un buey, por ejemplo, está tirando del arado o de la carreta, pero en un momento se empaca, no quiere seguir caminando. Y entonces con este palo que tiene un pinche en la punta, se lo provocaba. Se pinchaba ahí para que reaccione. Pero a veces el animal podía reaccionar mal, podía pegar patadas. Y entonces podía romper el arado o la carreta. Entonces se colocaba un aguijón. Se colocaba un pinche para que si el animal pegaba una patada se lastime y deje de pegar patadas. Por eso si el animal insistía, si era cabeza dura, insistía y seguía pegando patadas, se lastimaba más al mismo. Dura cosa que es dar coces, patadas contra el aguijón. El Señor le dice a Pablo, no reacciones. Él quedó ciego después de ese momento y por 3 días estuvo ciego. Dios lo estaba pinchando. Pero Él le dice, no reacciones porque va a ser peor. Si reaccionas, de pronto tienes más problemas. No solo sufres, sino que aparte te llenas de amargura. Cuando te enojas contra Dios, en lugar de tener alguien que cure la herida, lo alejas. Hay personas que se enojan con el único que puede sanar sus heridas. Se enojan con la persona equivocada. Si te quieres enojar con alguien, enojate con el diablo, que es el que está causando tanto desastre. Pero no te enojes con Dios, que quiere limpiar tu herida, que quiere sanar tu alma. ¿Te das cuenta? Por eso el problema es cómo reaccionamos ante la provocación de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante la provocación? Hace un tiempo leí esta historia de un niño que estaba quedando paralítico y un médico les dijo a los padres que podía haber esperanza si colocaban unos aparatos y cada noche tenían que apretar ahí. Esto iba a causar dolor en el niño, pero eso iba a estimular sus nervios y quizás iba a revertirse el proceso y podía vencer esa enfermedad. Los padres estaban dispuestos, pero el niño a la noche lloraba y gritaba, quítame este aparato, ya no aguanto más. Y el médico les dijo, si un solo día aflojan y quitan el aparato, todo el tratamiento se vuelve atrás. Así que a veces el padre o a veces la madre aflojaban y querían ir a quitar el aparato, pero el otro lo contenía y le decía, no, es por su bien, es por su bien. El niño crece y él cuenta la historia. Y dice, hoy soy jugador de hockey profesional, gracias a que mis padres un día entendieron que el dolor era necesario. Cuando Dios permite algo, a Él también le duele, porque Él te ama y Él no quiere verte sufrir, pero lo permite porque es necesario. Lo permite porque es para nuestro bien. Miren, hay un texto muy interesante en el libro de Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí dice Dios que este pueblo lo estaba honrando, pero solo de labios. Y entonces Dios iba a provocar a su pueblo. Y dice, excitaré la admiración de este pueblo. Esta frase es tremenda. Excitaré la admiración, es decir, yo voy a provocar tu admiración.
Voy a provocar que mires a mí. Estás alejándote, te estás yendo, pero yo voy a provocar tu admiración. Con un prodigio grande y espantoso. Sí, era doloroso, pero Dios iba a provocarlos para que el pueblo vuelva a Dios. Miren, hay un texto en Romanos capítulo 3 que dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Sin embargo, en Oseas 5:15 dice, en su angustia me buscarán. ¿Te das cuenta? En su angustia me buscarán. Dios utiliza la angustia para que el hombre busque a Dios. Mira, quería leerte este testimonio, porque en Italia, ahí en la región de Lombardía, una de las más afectadas por el coronavirus, un médico comparte esta experiencia. Dice así, nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que está sucediendo en nuestro hospital. Dice, al principio vinieron decenas, luego cientos. Ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quién debe ser enviado a casa a morir. Hace 2 semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal, porque somos médicos y aprendimos ciencia, y se le dijo a la ciencia que excluyera a Dios de sus vidas. Siempre me reí de mis padres cuando iban a la iglesia. Hace 9 días un pastor de 75 años vino a nosotros. Era un hombre gentil y tenía grandes problemas respiratorios. Tenía una Biblia y nos impresionó que se la leyera a los moribundos. Y ellos le agarraban la mano. Al estar los doctores cansados, desanimados, psicológica y físicamente agotados, cuando teníamos un tiempo íbamos a escuchar al pastor. Ahora tenemos que admitir como humanos que hemos alcanzado nuestro límite, más no podemos hacer, y las personas siguen muriendo. Estamos agotados, ya tenemos 2 colegas que han muerto, y otros están infectados. Nos dimos cuenta que cuando el hombre ya no puede más, entonces necesitamos a Dios. Y comenzamos a preguntarnos muchas cosas, y hablamos entre nosotros, y no podemos creer que de ateos feroces nos hemos convertido en creyentes. Y ahora pudimos encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años al que todos terminamos queriendo. A pesar de que tuvimos 120 muertos, el viejo pastor marcó una diferencia. Él logró durante su estancia traernos una paz que ya no pensábamos encontrar. El pastor se fue con el Señor. Y pronto le seguiremos. No he estado en casa desde hace 6 días, no sé cuándo comí por última vez, y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra, pero aún así quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estaba rodeado de sufrimiento y de muerte. Es tremendo este testimonio. Este hombre jamás hubiera buscado a Dios de otra manera. Era ateo, no quería saber nada de Dios. Sin embargo, el sufrimiento lo llevó a buscar a Dios. En su angustia me buscarán. Y este pastor, que estaba muriendo, les leyó la palabra de Dios, les predicó a Cristo y les dio una paz que ellos dicen ya no esperaban encontrar. ¿Te das cuenta? Dios utiliza el sufrimiento para que le busques. Recuerdo un hombre con su esposa en un hospital, su hijo con leucemia de 5 años. Fuimos con mi esposa a visitarlos. Estaban desesperados, pero en su angustia encontraron a Dios. Y Dios trajo paz a su corazón y ellos pudieron soportar todo ese tiempo durísimo de enfermedad con una paz inexplicable. En medio del dolor encontraron la salvación. Pero ahora vamos a ver otros conceptos acerca de por qué Dios también provoca a sus hijos. El próximo versículo dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dios provoca a su pueblo a celos. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdas este cuadro de un matrimonio
que se están distanciando. La mujer que siente que su marido ya no la mira como antes, que ya no le presta la atención de antes, y entonces decide provocarlo a celos. No les aconsejo eso, ¿no? Pero ¿vieron alguna película? ¿Vieron esa situación donde la mujer sale con otro hombre para provocar a celos a su esposo? Bueno, este es el concepto acá. Dios dice, yo provocaré a celos a mi pueblo. Es decir, un pueblo que se estaba alejando de Dios. Y entonces Dios va a provocarlos. Algo así pasó con el rey David. El rey David fue un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hubo una etapa en su vida donde comenzó a alejarse de Dios. Ya no salía a las guerras, estaba solo en el palacio, ocioso. ¿Y qué problema es cuando un hombre no tiene nada que hacer? Y entonces comenzó a mirar por la ventana y vio ahí a una mujer que se estaba bañando y la codició. Y a pesar de que sabía que era la esposa de uno de sus fieles soldados, no le importó. Y tomó y abusó de ella. De pronto en la vida de David todo cambió. Un pecado trajo ruina y dolor. Él se había enfriado, se había alejado de Dios, había perdido esa comunión íntima. Y Dios va a provocarlo. Y de pronto todo cambia en la vida. Y hasta un hijo, Absalón, se rebela contra él. Y le quita el reino. Y lo persigue. Y quiere matarlo. Y David tiene que huir al desierto. Y Dios permite que pase un tiempo de sufrimiento. Porque Dios está provocándolo para que vuelva a enamorarse de Dios. Y ahí en el desierto David escribe unos salmos hermosos. Por eso el propósito de la provocación es para recuperar la pasión. Para recuperar la pasión, como en ese matrimonio que perdió la pasión, Dios quiere recuperar esa pasión. Y entonces David en el Salmo 63, él va a decir así, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es tremendo este salmo que escribe en ese tiempo de persecución, donde él no quería enfrentarse a su hijo, donde él perdió todo, su trono, su reino, y ahí estaba perseguido por su propio hijo, y ahí en el desierto, él busca a Dios. Lo busca de madrugada, ya no podía esperar a la mañana. Y dice, mi alma está apegada a ti. Ahí volvió David a la presencia de Dios, volvió a la comunión íntima, volvió a estar unido, adherido a Dios. ¿Te das cuenta? A veces perdemos la pasión. Esa pasión del comienzo, esa pasión que nos llevaba a hacer cualquier cosa por el Señor, a dar la vida por Él. Amábamos leer la palabra, pero de pronto estamos tan ocupados con nuestro trabajo o con nuestros estudios que de pronto nos vamos alejando de Dios, quizás sin darnos cuenta, y el alma se va enfriando. Y de pronto podemos, como David, caer en cualquier pecado. Y el Señor nos atrae. Hay un texto en Jeremías que especialmente lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, y es muy interesante. Dice, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Es tremendo porque el Señor dice, yo me acuerdo en ese primer tiempo, ese primer amor, cuando me seguías aún en lugares de desierto. Y dice, yo recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme. ¿Te acuerdas ese tiempo del noviazgo, de la luna de miel, cuando uno está ansioso por sorprender a su novia? ¿Te acuerdas ese primer tiempo en la vida cristiana cuando estabas ansioso de complacer a Dios? Cuando no veías la hora de llegar a la iglesia, cuando querías correr y compartirle a todos tus amigos acerca de Cristo. Ese tiempo donde estabas tan enamorado del Señor que Él era el tema de conversación en la mesa y en todo lugar.
Así pasó con la iglesia de Éfeso, ¿no? Se enfriaron. Pero el Señor nos provoca para que volvamos a tener ese tiempo íntimo con el Señor. Ese tiempo donde la pasión resurge, donde el fuego vuelve a surgir. Pero hay una segunda razón. En el libro de los Hechos, capítulo 1 al 8, encontramos que la iglesia estaba muy feliz. Ellos vivían juntos, vendían todas las cosas, a nadie le faltaba nada. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Disfrutaban de ese tiempo estando juntos en comunidad. Ellos estaban disfrutando de una oportunidad de convivir juntos, pero ese no era el plan de Dios. Seguramente estaban cantando, somos un pequeño pueblo muy feliz. Pero el plan de Dios era otro. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero pasaron 8 capítulos y ellos no se movieron de Jerusalén. Y Dios dice, bueno, no quieres salir, yo me ocupo de sacarte. Y Dios permite la persecución porque fue la manera de ¿qué? De recuperar la misión. ¿Te das cuenta? Dios nos provoca para que recuperemos la pasión, pero también Dios nos provoca para que recuperemos la misión. Ellos tenían que ser testigos, testigos al mundo. Ser testigo significa mostrar que el Evangelio funciona, mostrar que Cristo es real y que puede transformar la vida. Es como si alguien encuentra la medicina de este coronavirus y va a otro y le dice, toma esto, y te pregunta, ¿cómo sabes que funciona? Porque yo la probé, yo me estaba muriendo y la probé y a mí me curó. Eso es ser testigo, es mostrar al mundo que Cristo funciona. Y la iglesia tiene una misión, ser testigos de Cristo. Y ellos estaban ahí en Hechos capítulo 1 al 8, sin salir de Jerusalén, sin cumplir el plan de Dios. Y la persecución lo desparramó por el mundo. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 1, en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Y después llegaron hasta lo último de la tierra. Dios utilizó la persecución. Y dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Te das cuenta? Dios permite la persecución para que la semilla del Evangelio sea sembrada en el mundo entero. Hay tiempos de sufrimiento que Dios permite para que el Evangelio se extienda. Son oportunidades. Ustedes en Santa Fe vivieron un tiempo de inundación y fue tremendo y sufrieron muchos. Pero el Evangelio se extendió. Hoy es un tiempo especial. Porque tiempo atrás estaba difícil predicar el Evangelio. Había gente que te decía, no tengo tiempo de Dios. Estaban muy ocupados con sus vidas. Pero ahora, en este tiempo, encontramos que muchos están ansiosos por oír la palabra de Dios. Hoy hay oportunidades únicas, oportunidades de hablar de Cristo a otros, de mostrar el amor de Cristo, de ir quizás a ayudar a un viejito que no puede salir de la casa y hacerle las compras y ayudarlo y llevarle el Evangelio. Hoy es un tiempo único que la iglesia tiene que aprovechar. Dios a veces provoca a su iglesia para que salga, para que el Evangelio se extienda. Yo creo que el Señor viene pronto. Y la iglesia tiene que cumplir su misión. Y quizás la iglesia estaba un poquito dormida, ¿no? Y el Señor te sacude con todo esto. Y de pronto alguien quizás decía, no, estoy muy ocupado con mis cosas, muy ocupado con mi trabajo, muy ocupado con mi estudio, muy ocupado con 1000 tareas que tenemos. Y de pronto estamos olvidándonos de la tarea principal, de la misión que Dios nos dejó. Y el Señor nos pincha y nos provoca y nos dice, tienes que salir. Este es el tiempo de predicar la palabra. A mí me impacta ese pastor ahí en Italia, que murió predicando el Evangelio y que fue el instrumento de Dios para que estos médicos puedan encontrarse con Cristo.
¿Te das cuenta? Aprovechá las oportunidades. Ahora quiero cerrar ya diciéndote lo siguiente. En medio del dolor, algunos se cierran. Son como el bicho bolita. ¿Vieron que cuando lo tocas se hacen una bolita, se cierran? Alguno por el dolor se cierra contra Dios. Pero la Biblia dice que si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. No le des la espalda al único que te puede sanar. No rechaces al único que te ama y quiere transformar tu vida. Ven a Cristo. A ese varón de dolores experimentado en quebranto. A ese que en la cruz derramó su sangre para que tú puedas ser limpio de todo pecado. Él está esperándote con los brazos abiertos, con toda su simpatía para darte un abrazo, para sanar tu herida, para transformar tu vida. Sabes, tu pecado te está llevando de mal en peor. La única forma es ven al Salvador. No te endurezcas contra el Señor. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Y si eres hijo de Dios, que este mensaje pueda ser un estímulo a tu vida, ser esa provocación de Dios para que cumplas con la tarea que Él te dio. Es mi oración que este mensaje pueda llegar a tu corazón y pueda ser un medio que Dios utilice para traer bendición a tu vida. Desde aquí les mandamos nuestros saludos, les amamos y oramos por ustedes.